En el libro de Job, en el capítulo 42, hay un interesantísimo pensamiento que nos ayuda a entender la manera correcta de vivir. Job, capítulo 42, los versículos 7 y 8, dicen: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Permita que hoy el Santo Espíritu encuentre cabida en cada uno de esos corazoncitos jóvenes. Pero también que el Santo Espíritu encuentre lugar en aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también hoy tengan un encuentro real, personal e individual con usted. Que el estudio del caso de Job nos haga entender y comprender el caso de cada uno de nosotros. Querido Padre, que como el patriarca Job, nosotros también expresemos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor querido, que su Santo Espíritu en esta hora nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el Santo Espíritu nos haga entender y comprender su verdad, y que no sea información nueva, pero principios de vida que transforman la vida. En su mano bendita y santa nos entregamos, Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Algunos comunicadores hablan de lo que se llama cultura de pensamiento. Una cultura de pensamiento es la forma como un determinado grupo piensa. Usted es como es porque usted piensa como piensa. Cuando hay un cambio en su mente, entonces se produce un cambio en la vida de las personas. En el libro de Job, los amigos de Job tenían una cultura de pensamiento. Cultura de pensamiento que era contraria a la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dice a Bildad temanita que lo que él dice acerca de su persona, acerca de Dios, no es verdad. Ya hemos visto que los amigos de Job, número 1, dicen que el Espíritu de Dios destruye a la gente. Número 2, que un fantasma apareció y expresó y dijo que Dios no confía en sus hijos. Número 3, le dijeron a Job también que Dios castiga a sus hijos. Número 4, hablaron de que Dios mató a los hijos de Job. Y número 5, hablaron también de que Dios estaba castigando a Job. Y todo eso es mentira. Hoy debemos ver otros detalles para terminar esta sección. Por ejemplo, Job capítulo 15, versículo 14 al 16. Aquí aparecen los amigos de Job con otro discurso expresado posiblemente con buena intención, pero con desastrosos resultados. Dice Job capítulo 15, versículo 14, hablando acerca de Dios. Expresan un pensamiento que ya vimos en el capítulo 4. Job capítulo 15, versículo 14 al 16, dice: ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. ¿De dónde sacaron los amigos de Job este pensamiento? Capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Lo sacaron de lo que el demonio había dicho.
Así que estaban enseñando como venido de Dios cosas que enseñó un demonio. Ya recuerdan cuando vimos esta sección que un fantasma pasó delante de mí, dice el versículo 16, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. Versículo 17, ¿será el hombre más justo que Dios? Está hablando el demonio. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos, dice el demonio, no confía. Y sigue diciendo, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Veamos este pensamiento de que Dios no confía en sus siervos, de que Dios no confía en ellos, no lo toma en cuenta, de que cómo se presentará el hombre delante de Dios. La idea de los amigos de Job es que el hombre delante de Dios no vale nada. El hombre delante de Dios es una cosa. El hombre delante de Dios no tiene ningún valor. Eso es lo que dicen los amigos de Job y lo certifican con lo que el demonio les enseñó. Ahora, veamos qué es lo que dice la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, mire lo que Dios dice acerca de los seres humanos. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice la Biblia, entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo le hago una pregunta a usted, ¿creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿qué significa imagen y semejanza? Mientras los amigos de Job dicen que el hombre es una cosa, que el hombre no tiene ningún valor delante de Dios, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En el capítulo 5 del libro de Génesis, en el versículo 3, dice la palabra de Dios. Y vivió Adán 120 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. La expresión teológica a imagen y semejanza significa que es un hijo. De modo que Adán y Eva eran hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. La frase imagen y semejanza, que significa hijo, San Lucas capítulo 3, versículo 38. Mire cómo lo dice Lucas en la genealogía de Jesús, cuando llega hasta Adán. San Lucas capítulo 3, versículo 38. Dice el verso 38. Mire qué cosa linda. San Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Pregunta número 1, ¿es importante el hombre y la mujer? ¿Sí o no? Sí. Cuando Dios creó todo, lo hizo con su palabra, y dijo Dios, y fue hecho. Pero cuando se encargó de hacer al hombre, entonces se tomó algunos detalles diferentes. En el capítulo 2 del libro de Génesis, la Biblia dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. ¿Lo dice o no lo dice? Y sopló en su nariz aliento de vida. Ponga cuidado ahora. Cuando Dios hace al hombre, y aquí abro un paréntesis, el demonio es tan malo, en el capítulo 4 de Job, que dice que el hombre habita en casa de barro. ¿Por qué dice que el hombre habita en casa de barro? Porque su cuerpo fue hecho de la tierra. Y degrada tanto al ser humano que entonces dice que solamente es barro. Sin embargo, cuando la Biblia habla del hombre de parte de la boca de Dios, dice que el hombre es, número 1, hijo de Dios. Número 1, entonces, miembro de la familia de Dios. Dios los crea a su imagen y semejanza. Los animales fueron hechos del polvo de la tierra. Y todas las cosas que creó Dios la hizo con su boca, hablando con sus palabras. Ahora bien, cuando va a crear a Adán, Dios se toma la molestia de formar del polvo de la tierra a una figura, a una persona. Y luego que lo forma, entonces Dios se inclina y le sopla aliento de vida. Le hace algo tan especial al hombre que no lo hace a nadie más. Cuando Dios hace a la mujer, no la saca de la tierra, la saca de Adán, pero no le sopla aliento de vida. La vida que Dios le dio a Adán, le dio vida a Eva.
Y curioso, el soplo de vida de Dios es tan poderoso que solamente le sopló a Adán y han existido billones de seres humanos y todos han tenido vida. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Solamente sopló a Adán. Solamente sopló a Adán y de allí tiene vida toda la gente. ¿Cómo es posible que estos amigos de Job digan que el hombre no tiene valor, que el hombre no tiene ninguna importancia, que el hombre es una cosa, cuando Dios dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza? Y cuando al hombre Dios le sopla aliento de su vida, y cuando Dios hace del hombre la belleza, la persona, el templo, para que sea morada del Espíritu Santo. Aquí me detengo, querido, querida. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque según la Biblia, tú tienes mucho valor. Según la Biblia, Dios te creó para algo grande y especial. Según la palabra de Dios, tú no eres una cosa. Eres un hijo o una hija de Dios. Cuando el hombre sale de la mano de Dios, sale para reflejar la gloria de Dios. Cuando el hombre sale de la mano de Dios, sale para mostrar la gloria del Omnipotente. Cuando el hombre peca, entonces, dice Romanos 3:23, queda destituido de la gloria de Dios. Pero cuando el hombre no había pecado, estaba reflejando la gloria de Dios. En el Salmo 104 hay un pensamiento hermoso que nos ayuda a entender cómo se reflejaba esa gloria de Dios. Dice el Salmo 104, versículo 1, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Cuando Dios crea a Adán y Eva a su imagen y semejanza, cuando hace que ellos reflejen su gloria, entonces esa luz que cubre a Dios cubría a Adán y Eva. Cuando cometieron su pecado, aquel manto de luz desaparece y entonces se sienten desnudos. Se ven desnudos de ropa y desnudos de la gloria de Dios. Y entonces corren a buscar hojas de higuera para cubrirse. Y entonces cuando Dios se presenta en el jardín del Edén, se esconden detrás de un árbol porque dicen, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Cuando el pecado entra, entonces el hombre, la mujer se siente desnudo de Dios. Cuando la persona no está en buena comunión con el cielo, cuando la persona no tiene una buena relación con Dios, se siente desnuda de Dios y lo que hace es escapar y esconderse de la presencia de Dios. La persona hace su manto, su ropa de hojas de higuera. La frase hojas de higuera significa el ser humano comienza entonces a crear una cultura de pensamiento contraria a lo que Dios dice y enseña. Comienza a inventar su propia manera de pensar, comienza a pensar y a hacer las cosas como él cree. Y como le preguntó Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A dónde te fuiste ahora? ¿Quién te dio otra nueva lección? ¿Cuál es tu nuevo maestro? ¿Quién te cambió la mente? ¿Qué está pasando contigo? Es la pregunta que Dios le hace a Adán y Eva. Por eso hablamos al principio de una cultura de pensamiento. La manera como tú piensas, querido joven, querida señorita, dirá cómo tú serás en el futuro. En los hogares, los padres creamos los patrones de pensamiento. Por eso es imprescindible, aunque sean pequeñitos, que comiencen a leer la Biblia, para que ustedes comiencen a conformar su mente conforme a la mente de Dios. Y entonces se crean los patrones necesarios para hacerle frente a los problemas en la vida. Cuando tenía 10 años, mi papá murió. Mi mamá me dijo 2 cosas, Andrés: o te la pasas llorando o nos ponemos a trabajar. Bueno, lloré. Y entonces mi mamá se inventó un trabajo y comenzamos a trabajar. Aprendí 2 cosas de la vida. Número 1, uno tiene que aprender a ser disciplinado. Número 2, uno tiene que trabajar. Si usted es un estudiante, ese es su trabajo, estudiar. Si usted terminó, entonces tiene que trabajar. Es una ley de la vida. Pero queridos, lo que nosotros pensamos es lo que determina lo que nosotros somos y lo que nosotros seremos. Si aprendemos a cambiar la manera de pensar,
veremos cómo cambia nuestra vida. Es fundamental, es imprescindible aprender a cambiar nuestra forma de pensar. Aquí le tengo un examen. Hay una cosa que se llama paradigma. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Paradigma. Un paradigma es un mapa, es un modelo, es una manera de ver la vida o ver las cosas. En un tren venía un señor y tenía 3 hijos. Había un bebé de 6 años, había otro de 4 y otro que apenas tenía 2 años y algo. Cuando entraron al vagón del tren, aquel señor se recostó, se puso el sombrero sobre la cara y se durmió. Los 3 chiquitos, al ver que el papá se durmió, empezaron a correr por el vagón. Había una dama bordando con 2 agujetas y el más chiquitín la miró, le llamó la atención y se le tiró en las piernas. La señora se espantó. Había otro leyendo el periódico y el de en medio fue y le quitó el periódico y empezó a buscar en el periódico dónde estaban las caricaturas. Había otra señora que estaba muy detenida leyendo su libro y el más grandecito vino, se sentó al lado de ella y le puso la cabeza en las piernas. Uy, se alborotaron la gente. Qué indecencia, qué maleducación. Y el señor durmiendo. Así que una dama fue y le dijo, oiga, atiende a sus hijos. ¿Por qué tú no atiendes a sus hijos? Mire el desorden que están haciendo en el vagón. El señor la mira. Se le ven los ojos rojos. Mira a los chiquitines que están como 3 diablillos haciendo de la suya. Y entonces se detienen los 3 chiquititos. Una pregunta. ¿Verdad que todo eso que sean los niños es señal de mala conducta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? De mala educación. Y entonces él pausadamente le dijo a la señora, usted tiene razón, se están comportando mal, pero venimos del cementerio de enterrar a su mamá y su tragedia, su tristeza, su ansiedad, su angustia es la forma que tienen para expresarla. ¿Notan que entonces el panorama cambia? La señora que estaba tejiendo con las 2 agujetas cogió al chiquitín y se lo puso en la pierna y empezó a bordar con él. El señor que estaba leyendo el periódico agarró al chiquitín y le buscó las caricaturas y lo sentó al lado y le dio el papel. La otra que estaba leyendo cogió al otro y se lo puso en la pierna y empezó a leer con él. Los seres humanos, cuando entienden las cosas como son, tienen un cambio de paradigma, un cambio de mapas, un cambio de modelo de pensamiento, un cambio en su forma de ser. Una jovencita de 14, 15 años, su mamá había quedado viuda, la señora se casó con otro hombre, y a los 14, 15 años, el nuevo esposo de su mamá quiso abusar de ella. Ella puso un pensamiento en su mente, creó un paradigma. El paradigma decía, los hombres son malos. Los hombres son unos abusadores. Los hombres no son confiables. Escuche, por favor. Mientras estuvo adolescente, de los 14 años hasta los 18, 20, ese paradigma la ayudó a cuidarse y protegerse del esposo de su mamá y de otras personas más que querían cosas con ella. Pero cuando ya fue una adulta, tenía 23, 24 años, seguía pensando igual y entonces no podía casarse. El paradigma que era bueno y que la ayudó cuando era una adolescente, una niña, ahora que es adulta la está destruyendo. La mayoría de los seres humanos crean maneras de pensar, patrones de pensamiento, estructuras mentales, forma de ver la vida cuando están pequeños y a veces se atrapan en ellos y siguen así y entonces la vida se le hace leña. Se le hace un desastre. Sin embargo, hay otros que, como dice la Biblia, son instruidos en la palabra de Dios cuando son niños y aun cuando fueren viejos no se apartarán de ello. La idea ahora es entonces que usted logre, a través de la Biblia, crear esos patrones de pensamientos establecidos en la palabra de Dios para que los principios divinos, los principios de la Biblia, los conocimientos de Dios hagan una fortaleza en usted. Formen los paradigmas, los modelos, los mapas, formen la manera correcta y apropiada de pensar para que al pasar el tiempo, no importa el tiempo ni el lugar, usted se mantenga en el camino correcto. Los amigos de Job
habían aprendido esas reglas, reglamentos, conceptos, no en la palabra de Dios, no en su relación con Dios, sino en lo que decía el pueblo, lo que decía la gente. Y detrás de lo que decía el pueblo y la gente estaba escondido Satanás. Inclusive, ya vimos, capítulo 4, había mandado un demonio para enseñarle a los amigos de Job. Cuando se encuentran con Job, que está siendo atacado por el diablo, le dicen que no, que lo está atacando Dios. Cuando encuentran a Job, quien ha perdido sus hijos, le dicen que Dios fue que le mató los hijos. Cuando se encuentran con Job, que está en problema, le dicen, Dios te quitó todo. Toda la culpa y toda la maldad que hizo Satanás se la atribuyen a Dios. Y hoy por hoy, la mayoría de la gente cree que toda su tragedia y su desgracia es un castigo que Dios le está aplicando por lo malo que se comportaron. Y esa manera de pensar no permite que la gente avance. Y esa manera de pensar, esa teología diabólica, ha hecho que muchos hombres sean ateos, que no crean en Dios. Y oigan la tragedia ahora, queridos. La peor tragedia es que la gran mayoría de los que se llaman cristianos solamente saben de Dios como Job, lo que le habían contado, lo que le habían dicho, pero no tienen una experiencia viva con la persona de Dios para mostrarle a la gente. La gente no creerá lo que uno le dice, la gente cree lo que uno es. Y aquí le voy a hacer una prueba. Fui a un país, a un lugar. Había una niña con el pelo largo, muy bonita, muy finita, muy qué sé yo. Ahí en ese lugar tuvimos que celebrar 5 cultos diarios. Había un culto que hacíamos a las 5 de la mañana, un culto a las 7:30 de la mañana, un culto a las 9:30 de la mañana, un culto a las 3 de la tarde y un culto a la noche a las 7:30 de la noche. Y había una niña, era una universidad, y estaba lleno de mucha gente. En el día teníamos horarios para consultar a los estudiantes, para responder preguntas. Muchos estudiantes dicen, yo quiero hablar con el pastor, ¿cómo no? Había una oficina en la capilla grande de la universidad. Recuerdo, había un salón de conferencia en el internado de señoritas, había un salón de conferencia en un cuarto donde estaban las oficinas de la universidad, y entonces estaba el salón de conferencia de la iglesia. Llevamos a cabo la conferencia en la iglesia, pero venía tantas personas que se llenaba aquí y se llenaba acá. Una de las tantas personas que tuve que atender era una muchachita con cara de buena gente. Y recuerdo ese día, hace su fila, le toca su turno, viene, se sienta y entonces, así poniendo cara como de ángel, me dice, míreme. Digo, mira muchacha, ¿cómo que te mire? ¿Qué te pasa a ti? Me dice, ¿qué usted ve en mí? Y me quedo mirándola. Le digo, yo voy a mentir a una persona mentirosa, falsa. Y abre la boca. Digo, una persona que engaña, que falsea las cosas. Y se queda así. Digo, tú finge con esa faldita larga, ese pelito largo y el no ponerte nada en la cara, que tú eres una gran cosa. Y mentira, tú eres una mentirosa. Tus ojos te delatan, porque los ojos siempre dicen la verdad. Si usted aprende a mirarle los ojos a la gente, descubrirá quién dice la verdad y quién dice la mentira. Dios no creó a los seres humanos para la mentira. De hecho, ustedes saben que cuando la gente miente, pasan una montaña de cosas. ¿Conocen un programa que se llama Lie to Me? ¿No lo conocen? Hay un programa en la televisión, y no estoy haciéndole propaganda a este programa, pero es un programa, es una serie donde la persona que dirige la serie, el protagonista de la serie, es un doctor, y él dice que todos los seres humanos cuando mienten, inconscientemente dicen que están mintiendo. Y cuando usted ve la serie, usted se sorprende cómo personas tan importantes en la tierra son mentirosos y engañadores. Y ellos muestran y ponen a las personas y dicen, mire, mintió por esto, mintió por esto. Hay gestos, hay ademanes inconscientes que la gente refleja cuando está mintiendo. La niña se me queda mirando y me dice, ¿por qué usted me dice eso? Digo, no, cambiemos la pregunta. Dime la verdad. ¿Cuáles son las diabluras que tú estás haciendo? Y empezó a llorar. Pero que nadie nunca me había dicho. Digo, mira, déjate de tontería y de monería. Vamos al punto. Que hay mucha gente ahí afuera esperando. Vamos al punto.
¿En qué diablura tú te estás metiendo, muchacha? Y entonces empezó a hablar. Dice, nadie nunca se había dado cuenta. Digo, ¿de qué? Mire, la verdad que yo he estado engañando a todo el mundo. Hace 3 años que yo vivo engañando a la gente. Digo, así que tú tienes una cultura de pensamiento para engañar, para mentir. Así me criaron, así era en mi casa, así me formaron. Entonces yo aprendí a mentir y a engañar y me va de maravillas. Le digo, me dice, yo he tenido 3 abortos y nadie lo sabe. Y he tenido, y comenzó a decirme cosas que son increíbles. Le dije, ¿y tú vas a seguir escondiéndote así, muchacha? Dice, yo vine a hablar con usted porque le dije a Dios, si es verdad que este tipo camina cerca de ti, yo quiero que me ayude. Pero si a él también lo engaño, voy a seguir haciendo lo que yo siempre he hecho, engañar y mentir. Y entonces empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Le dije, tú necesitas tratamiento psicológico, tú estás media loca, muchacha. Si sigue así, te va a llevar el demonio. Tú necesitas tratamiento psicológico, tú tienes patrones de pensamiento espantosos. ¿Qué te pasa a ti? El padre de mentir es el diablo. Pero nadie se había dado cuenta, nadie nunca había sabido, nadie sabe. Digo, que eso es lo que tú crees que nadie sabe. Bueno, hicimos una cita con el pastor de la iglesia y efectivamente hicieron planes porque la tipa estaba loca. O sea, usted la veía y decía, esto es un ángel bajado del cielo. Pero sí, era un ángel caído del cielo, no bajado. Patrones de pensamiento. La pregunta para ti, querido joven, querida jovencita, ¿cuáles son tus patrones de pensamientos? ¿Cuáles son tus mapas de pensamientos? Los amigos de Job tenían un mapa de pensamiento espantoso porque le dijeron a Job que a Dios no le importa a la gente, que la gente para Dios son una cosa, que la gente para Dios no tiene ningún valor, y eso es mentira. Para Dios la gente tiene tanto valor. Número 1, los hizo a su imagen y semejanza. Número 2, los hizo para que reflejaran la gloria de Dios. Número 3, los hizo para que sean templo del Espíritu Santo. Y número 4, los creó para que vivan en su presencia. Los seres humanos son valiosos. Ahora, ¿qué pasó con los antediluvianos que le dijeron a Dios no? ¿Qué pasó con los antediluvianos que le dijeron a Dios no queremos saber nada de ti? ¿Qué pasó con los antediluvianos que le dijeron a Dios no queremos tener patrones de pensamiento que tengan que ver con usted? ¿Qué pasó con los antediluvianos que rechazaron a Dios? En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo explica todo esto. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Mire por favor y ponga cuidado. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Los antediluvianos le dijeron a Dios, no queremos tener nada que ver contigo, pero lo expresan de esta manera. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Glorificar a Dios significa reflejar su gloria. La gloria de Dios es su carácter. Así que glorificar a Dios es mostrar en tu vida, en tu carácter, la belleza y la santidad de Dios. Cuando un ser humano glorifica a Dios, cuando Dios es glorificado por el ser humano, entonces en el humano vemos la belleza y la santidad de Dios. Por ejemplo, la idea de la salvación, del plan de salvación, es que los seres humanos que aceptan a Jesús, los seres humanos que son arrepentidos, los seres humanos que son cristianos, los seres humanos que son convertidos, los seres humanos que han nacido de nuevo, reflejen la belleza de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora dice la razón, el para qué. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para hablar palabra, es para reflejar, para revelar, para mostrar las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas del carácter de Dios. No son palabras. Generalmente a los cristianos les gusta hablar muchas palabras, pero Dios no está esperando palabras. Dios está esperando mostrar y reflejar su carácter en la persona. Hace algunos años me encontré con una mujer que era esposa de un coronel de la Fuerza Aérea. Recuerdo que ese domingo por la mañana, el sábado había terminado de predicar en Nueva York.
Así que el domingo en la mañana tomé un tren desde Nueva York para ir a Virginia, exactamente a la ciudad donde vive mi hermana, Alexandria. El viaje era 5 horas en el tren. Cuando tomo el tren, le pedí 2 cosas a Dios. Primero, Señor, yo quiero ir en un tren donde pueda hablar con alguien acerca de su palabra. Y número 2, yo quisiera encontrarme en el tren, en el vagón donde yo me pueda montar, estar tranquilo, que no haya desorden, que no haya problema. Miré los vagones, iba con número 57 y me subí en ese vagón y me senté. Cuando me senté, hacia la izquierda había una dama que andaba con un niño, una mujer joven. Yo estaba un poco más joven. Así que me senté, andaba con un bultito marrón de piel, dentro había una bolsa de papel y dentro de la bolsa de papel habían ciertas frutas. Recuerdo que había un guineo, había un peach, tenía un sándwich también. Y ahí tenía todo para que en algún momento del camino, si me daba hambre, comer. Veo que la señora me mira y el niño también. Abro el bulto, saco la funda de papel y digo, bueno, esto hay que comérselo de una vez, porque si me lo como ahora, pues ya salgo de ese problema. Ahí al ladito en el bulto tenía mi Biblia. Me como el sándwich, entonces me como el guineo y después me como el peach. Me vuelvo la funda, la echo en el bulto, cierro y agarro la Biblia y la pongo al lado de mi asiento. La señora me dice en un perfecto español, oiga, ¿y de dónde viene usted? Yo la miro y le digo, yo vengo de aquí de Nueva York y voy para Alexandria. Me mira y se sonríe. Y me dice, ¿usted no tiene nada que decirme? Y bueno, ¿y qué le pasa a esta mujer? Y digo, tú quieres, no te apures. Digo, sí, yo tengo mucho que decirle. Dice, pues comience. Agarro mi Biblia, compadre, y empecé a darle el plan de salvación desde el principio hasta el final. Pasamos 3 horas y media leyéndole la Biblia y buscando los versículos. La mujer comenzó a llorar. El niñito empezó a desesperarse. Mami, mami. Y ella seguía llorando. Entonces llegó un momento donde paré el estudio. Y ella me dice, ¿usted está seguro que usted es un dominicano? Claro que sí. ¿Usted tiene la cédula? Todo dominicano anda con su cédula. Saqué mi cartera y saqué la cédula y le enseñé. ¿Usted tiene su pasaporte? Saqué mi pasaporte y se lo enseñé. Me dice, dígame la verdad. ¿Quién es usted? Le dije, usted está viendo mi cédula y mi pasaporte. No. Dígame la verdad. Mire, yo soy fulana de tal. Vivo en tal lugar. Mi esposo es el coronel fulano de tal, que está en tal país. Yo tengo 2 hijos. Dígame la verdad. ¿Quién es usted? Digo, señora, ya usted vio mi cédula, vio mi pasaporte y ya sabe quién soy yo. Le dice, yo también soy dominicana, soy de La Vega. Digo, y yo vivo en Santiago. Me dice, a mí usted no me va a engañar. Digo, ahora sí. Digo, bueno, pues. Dice, no, dígame la verdad. No me diga a mí que usted es dominicano y que usted vive en Santiago, porque yo vivo en La Vega, mi familia es de La Vega. Digo, mire, explíqueme. No, dígame la verdad. Yo quiero que usted me diga la verdad. Le digo, ¿cuál es la verdad que usted quiere oír? Y entonces la señora se seca las lágrimas y comienza a llorar de nuevo. Y el chiquito, mamá. Y entonces ella me comenzó a explicar. Anoche, cuando yo salí, mientras yo antes de acostarme me arrodillé delante de la cama, hace 20 años que yo me alejé de Dios. Cuando yo tenía 20 años de edad, decidí casarme con mi esposo. Yo quería viajar por el mundo, yo quería conocer países, yo quería vivir bien, tener dinero, yo quería ver la vida, disfrutar la vida, ir a Europa, qué sé yo. Dice, y he pasado y he vivido y he gozado todo eso. Pero hay una pena y un dolor en mi corazón que nunca se ha podido llenar, porque me separé de Dios. Mi vida ahora se ha convertido en una carga, en una miseria.
Y anoche le dije a Dios, mira Señor, he perdido todo el deseo de vivir, a pesar de tener mi familia, mi hogar, mi esposo y mis hijos. Siento que la vida para mí no tiene sentido. Estoy pensando hasta quitarme la vida. Te voy a dar solo hasta mañana para que tú decidas qué va a hacer conmigo. Yo quiero que me prediquen la Biblia. No quiero que me la prediquen ni en inglés, ni en alemán, ni en francés. No, en español. Pero quiero que me la prediquen en un español de mi país, un español en el que yo nací, yo me crié. Si tú me mandas un ángel del cielo para que me predique, yo regreso a ti y me entrego a ti de nuevo. Y ahora me dice usted que usted vive en Santiago y que usted es un dominicano. Déjese de eso, dígame la verdad. Y yo la miro y me río. Le digo, esta tiene que estar loca. Dice que un angelito negro, imagínese usted. Y entonces me dice, dígame la verdad, dígame la verdad. Digo, señora, ya sé, dice ella, es que ustedes no pueden revelar su identidad. Y se para el tren y entran unos tipos, oiga el lío que se armó ahora. Se para el tren y entran unos oficiales de narcóticos de ahí, de Washington. Y entra una colombiana con ellos. Empiezan a revisarle la vida a todo el mundo. Cuando llegan donde estamos, donde está ella, estoy yo, y está el chiquitín, el primer oficial le explica a ella lo que está pasando. Y ella le dice, como no saca, y desde que le enseña un ID, el tipo le dice, disculpe, que sí que. Entonces giran para donde mí. Y le dice ella, no se metan con él no. Y el tipo la mira raro porque, o sea, eso es raro que usted esté defendiendo a una gente que... Viene una colombianita y me dice, mire, estamos revisando todo porque han dicho que hay un cargamento muy grande de drogas que van a traer. Y estamos revisándola a todo el mundo. ¿Puedo revisar su bulto? Claro que sí. ¿Puedo revisar esto? Sí, señor. ¿Me puede enseñar su pasaporte? Aquí está. Muy bien. ¿Dónde va usted? A visitar a mi hermana. Bueno, terminamos todo y ellos se van. Y me dice ella, mire qué falta de respeto. Usted ve lo que le están haciendo. Digo, no hay problema, no se preocupe. Pero venga acá, dígame la verdad. Y mire, déjeme decirle algo. ¿A dónde usted se queda? Digo, yo me quedo en la parada tal. Claro, porque es antes de yo llegar a mi casa. Tiene que quedarse antes de yo terminar de llegar. Ahora, dígame algo. Dígame una cosa. Mire, dígale al Señor cuando usted regrese que yo tomé la decisión de no quitarme la vida, que yo tomé la decisión de volver. No sabe la alegría que me da conocerlo, no sabe. Y yo dije, esta tipa tiene que estar mal de la cabeza, porque imagínese usted confundir a este tipo tan feo con un ángel del cielo. Y yo he tenido muchos sueños, he visto a los ángeles, y mire mi amigo, mire, yo he visto ángeles grandotes que la cabeza mía le da por aquí, por la rodilla. Tienen un cuello así y una musculatura y el pelo le cae por acá, un pelo rubio, y algunos tienen como si fuera una pollinita esa que ustedes se hacen, pero son una mole así. Y cuando se sonríen, usted ve esos dientes parejitos y como que le brillan. Y cuando lo miran a usted siente como imagínese usted. Y yo me empecé a reír y ella sigue dándome las recomendaciones. Y dígale. Y ¿sabe lo que hizo? Tomó una tarjetita y la escribió por detrás y dice, y entréguele esto. Todavía tengo la tarjetita por ahí en mi casa. Cuando llegué a casa, después de ese viaje, dice, Señor, cualquiera le hace la maldad y la llama y le dice, mire que yo soy un ser humano y vivo aquí. Dice, tú tranquilo. Así que ya se creyó con el asunto de que un ángel. Una pregunta para usted. ¿Puede Dios hacer milagros para salvar a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿A dónde quiero llegar? Lo que el amigo de Job dijo es mentira. Nosotros los seres humanos para Dios tenemos mucho valor. Nosotros los seres humanos somos tan valiosos para Dios, que Él invirtió todo lo que tenía. Los antediluvianos decidieron no darle gloria a Dios, decidieron no reflejar el carácter de Dios, decidieron no reflejar la santidad de Dios y entonces tomaron una decisión. Romanos capítulo 1 dice el versículo 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su mente fue llena de oscuridad. Y entonces, en lugar de adorar a Dios, mire la decisión que tomaron. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de adorar a Dios, decidieron adorarse ellos mismos. En lugar de adorar a Dios, decidieron adorar aves, cuadrúpedos y reptiles. Y la gente se parece a lo que adora. La adoración no es un culto. La adoración es un estilo de vida. La adoración es una manera de pensar. La adoración es una manera de ser. A.W. Tozer dice en el libro El conocimiento del Dios Santo que el Dios que tú crees puede descubrirlo en la manera como tú vives. Cómo tú vives, eso dice cómo es el Dios que tú crees. Si tu vida es una vida santa, entonces el Dios que tú crees se reflejará en tu vida santa. Tus pensamientos definen, dicen, entonces, cómo es el Dios que tú dices creer. El amigo de Job decía que el ser humano para Dios es una cosa. En cambio, Dios dice que los seres humanos son sus hijos. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, la palabra de Dios nos expresa a dónde quiere Dios regresar a sus hijos. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora bien, ¿qué pasó con esos antediluvianos que no quisieron darle gloria a Dios, que no quisieron que el Espíritu guiara sus mentes? ¿Qué ocurrió en la vida de ellos? Y aquí quisiera comenzar a aterrizar. Ponga cuidado, porque esta es la repetición de la época en que vivimos. Y ponga cuidado, querido joven y querido adulto, porque si no hacemos como Dios manda y hacemos de esta manera, estos serán los resultados. Dice la Biblia, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dice ahora, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Cuando la persona decide no caminar con Dios, no entregarse a Dios, no acercarse a Dios, entonces el enemigo viene y toma el control de su mente. En San Mateo capítulo número 12, el Señor Jesús dice qué ocurre en esa persona. San Mateo capítulo número 12, aterricemos. Dice el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí llegamos al punto para aterrizar. Ponga cuidado, porque lo que viene ahora es la parte práctica de la vida suya y la vida mía. Cuando yo era un adolescente, tomé la decisión de dejar que el espíritu morara en mi vida. Dice el Señor Jesús que el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa. ¿A qué le llama casa? Le llama casa al cuerpo del ser humano. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que los seres humanos son una casa.
La pregunta es, ¿qué tipo de casa tú eres? ¿Quién vive en ti? ¿Quién mora en ti? Hebreos capítulo número 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué tipo de casa creó Dios? En el libro de 1 de Corintios capítulo 3, Pablo dice que nosotros somos un templo. No somos una boutique, no somos un almacén, somos un templo para el Espíritu de Dios. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A pesar de que Dios nos hizo como un templo, a veces hemos convertido nuestra vida, nuestra casa, nuestro cuerpo en cualquier cosa. Y lo hemos usado para cualquier cosa. Y lo hemos llevado para cualquier lugar. Si esa ha sido tu experiencia, aunque nadie lo sepa, como la niña de la historia, si esa ha sido tu experiencia, estar usando tu cuerpo inapropiadamente, si tu experiencia ha sido que esa casa que Dios hizo como un templo para morada del Espíritu ha sido usada para otra cosa, te tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios sabe lavar las casas, limpiar las casas, arreglar las casas y convertir en lo que deben ser, templo del Espíritu Santo. En 1 de Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo hace una reglita, presenta todo un orden, y con esto quisiera aterrizar. Dice el versículo 8. 1 de Corintios capítulo 6, versículo número 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no sé cuál ha sido tu error o tu pecado. Yo no sé dónde caíste o dónde estás cayendo. Yo no sé qué ha pasado en tu vida, Dios lo sabe. Y otra cosa sí sé es que no importa en cuáles de estas diabluras te hayas metido, Dios dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados, justificados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Terminemos este asunto con una oración por cada persona honesta y sincera que reconoce su situación. Escúchame, querido joven, querida jovencita. Delante de Dios te presento. Si en tu vida sabes que hay cosas que no están correctas, si en tu vida sabes que hay errores que fueron cometidos, llamémosle claramente, fueron pecados cometidos, y ahora te gustaría que el Santo Espíritu tome la rienda de tu vida y empiece a reparar todo el daño que has hecho, ponte en pie conmigo y vamos a orar. Cuando uno está pequeño, peca. Cuando está mediano, peca. Y cuando está grande, peca. Una vez trajeron una mujer sorprendida en adulterio para que Cristo tomara una decisión. Cristo le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos comenzaron a tirar las piedras. Pero hay un dato curioso en esta experiencia. Y es que dice el evangelista que primero soltaron las piedras los más viejos. ¿Qué pasó ahí? Porque mientras más vieja es una persona, más ha pecado. Y al final hasta los jóvenes soltaron las piedras. Si ahora que tiene la edad que tiene, está comenzando a vivir la vida, tú desarrollas una relación estrecha con el Señor. Si desde ahora, querido muchacho, querida muchacha, tú decides tomar la palabra de Dios como tu guía, llenarte con los pensamientos de la Biblia, dice la palabra de Dios, eso te evitará muchos males mayores después.
y el Santo Espíritu vendrá a morar en tu corazón. Levanta tu mano conmigo y expresemos a Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, Señor. No hemos sido lo que usted espera que seamos, pero agradecemos que usted nos considere sus hijos, miembros de su familia y herederos del reino de los cielos. Gracias, Dios, porque en el libro de Job descubrimos que las cosas que Satanás dice no son verdad. No somos una cosa, no somos algo, somos alguien. Por eso venimos ante usted para pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Sí, Señor, hemos pecado. Lávenos en la sangre de Jesús. Habilítenos con su Santo Espíritu para vivir delante de usted en completa paz. No hacemos ninguna promesa, Señor, pero reclamamos sus promesas en nuestra vida. Cámbienos, transfórmenos, vístanos con su manto de justicia, guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones y haga de nuestra vida una vida llena de luz y de poder que inspire a los demás a entregarse a usted. Motívenos e inspírenos a estudiar la Biblia y a orar. Y ahora le ruego, Dios, como ministro del Evangelio, que en una manera especial bendiga a cada uno de estos jóvenes y jovencitas, que sus vidas sean una inspiración para los demás. Bendiga a sus padres y familiares. Bendiga a todos aquellos que nos escuchan o nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también, Señor, vivan para gloria de su nombre. Padre, gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.